de discusión y, por supuesto, de consensos por parte de los integrantes del Congreso de la República. Congresista Salguana, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Muy bien, bueno, si bien es cierto, se ha aprobado en primera votación el adelanto de elecciones aún para abril del 2024, ¿qué otros temas o proyectos quedan pendientes en la Comisión de Constitución y cuáles podrían tener la rapidez para ser aprobados, por lo menos en esta instancia, para que luego pasen al Pleno? Bueno, efectivamente, primero hay que tener en cuenta que todas las modificaciones constitucionales, de leyes orgánicas y de leyes ordinarias tienen que ser hechas todas en general hasta el mes de marzo. Las constitucionales, lógicamente, necesitan doble votación y por ello es que la legislatura de este año, que terminaba el 15 de diciembre, se ha ampliado hasta el 30 de enero y la legislatura siguiente va a empezar el 1 de marzo. De tal manera que antes del año de las elecciones que está convocado para abril del 2024, todas las modificaciones de la Carta Política estén ya aprobadas. Ello, Jorge, porque hay que observar el denominado principio de intangibilidad de las normas electorales. Exacto. Es decir, que un año antes del escrutinio de la primera vuelta no se puede modificar absolutamente nada para evitar suspicacias, susceptibilidades o intereses particulares. Entre los cambios que creo que hay que introducir, primero está referido a buscar un nivel de equilibrio entre los poderes del Estado, que quizás haya sido en gran medida la causa de las desavenencias entre ejecutivo y legislativo. Y me refiero al tema, por ejemplo, de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, el tema de la cuestión de confianza, el tema de la disolución del Congreso, lo referido al artículo 117, que prevé en qué casos el presidente en ejercicio puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato, que es una suerte de protección, de escudo del primer mandatario, ¿no? Y que ahora hemos encontrado de que era un escudo para la impunidad, e incorporar en ese artículo lo que se refiere a la posibilidad de que el presidente sea investigado y acusado por delitos de corrupción, ¿no? Por delitos de grave corrupción, por otros delitos también que afecten la dignidad del ejercicio de un cargo tan importante como la presidencia, ¿no? En ese último punto, probablemente podría haber consenso, ¿no? Porque finalmente en la última campaña han habido algunos candidatos que actualmente están siendo procesados por presuntamente delitos de lavado de activos, en fin, de otros ilícitos. Y sería importante que ahí se puedan afinar algunos criterios para también poner candados frente a situaciones que se podrían presentar en el futuro, lamentablemente. Congresista, si bien es cierto, usted ha señalado que hay un periodo de intangibilidad que es importantísimo porque no se pueden cambiar las reglas de juego mientras que se desarrolla el proceso electoral. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de los órganos electorales que constitucionalmente son autónomos. ¿Qué opinión tiene usted personalmente respecto a esta aparente fijación que tienen algunos sectores del Congreso de la República con los organismos electorales? Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Me parece que es un error y no es un buen mensaje para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que esta transición política tenemos que contribuir todos los actores, todos los partidos y organizaciones, planteando propuestas, uno, realistas, realizables, que logren obtener el consenso de todas las fuerzas políticas al interior y fuera del Congreso, ¿no? Entonces, asumir posiciones de ese tipo en realidad no nos ayuda. Es como los sectores de izquierda que insisten en el tema de la Asamblea Constituyente cuando saben que es un tema disruptivo, es un tema que lo que genera es mayor inestabilidad y mayor controversia y no va a ser aceptado por los demás sectores. En este caso concreto de la remoción de las entidades, de los titulares de los entes electorales, también me parece que corre la misma opinión, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es respetar lo que dice la Constitución, ¿no? El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido porque él es el representante del Poder Judicial, él es un vocal supremo
que ha sido designado para representar al PJ en el jurado, es decir, representa un poder del Estado. Entonces el Congreso mal haría pretendiendo inmiscuirse, ¿no? O afectar una decisión que es de otro poder tan igual que lo somos nosotros. Entonces, yo creo que la cosa no va por ahí. Es un tema que no nos va a ayudar, ¿no? Habría que dedicarnos a temas como, por ejemplo, el tema de la subrepresentación, ¿no? Yo revisaba, al margen, mire usted, mira Jorge, de la bicameralidad, no. Yo creo que donde tenemos que ver es en la subrepresentación. O sea, si vivimos una democracia representativa, que los representados sean lo suficiente para representar a sus representados, no valga la redundancia, ¿no? Porque mira, en el 90 éramos 240 congresistas y éramos 20 millones. Ahora somos 34 y somos 130, ¿no? Mi región en 1956, según el estatuto electoral, tenía un senador y 2 diputados. Claro. Y ahora, Madre de Dios, ahora tiene desde el 80 un solo congresista. El 80 éramos 20.000 y ahora somos más de 200.000 y con todos los problemas. Sin duda. Además, el tema de la subrepresentación, podríamos coincidir en ese sentido, de acuerdo a lo que usted señala, pero poniendo el tema en este contexto con una aprobación o desaprobación bastante alta de la población, las encuestas lo dicen, por lo menos las últimas encuestas hacia el Congreso de la República, ¿usted considera que esto podría ser viable en una situación como la que vivimos actualmente? O sea, básicamente me está diciendo que deberían aumentarse el número de congresistas. Claro, yo creo que, mira, es un tema, lo que tú señales, es un tema que tenemos que evaluar, ¿no? No podemos actuar al margen de la ciudadanía. Pero yo creo que los líderes políticos necesitamos conversar con la población, explicar la pertinencia o no de incrementar el número de parlamentarios y explicar la importancia que tiene ello, ¿no? Yo creo que como líderes políticos tenemos esa obligación de convencer, de explicar y de decirle a la gente, por más que no sea popular, digamos, esa iniciativa, que sin duda nos ayudaría a perfeccionar el sistema democrático. Ahora, ¿usted considera que la crisis de representación tiene que ver, congresista, ¿usted considera que la crisis de representación tiene que ver con el número de congresistas o finalmente con los propios partidos políticos como institución que para, digamos, la mayoría de peruanos y peruanas no los representa en el Congreso que actualmente se encuentra, digamos, en el Palacio Legislativo? ¿Cuál es realmente el alcance de esta crisis de representación que usted ha señalado? Yo creo que tiene de ambos, ¿no? Porque fíjate tú, el tema de los partidos políticos y las organizaciones, que también es un tema que tiene que ver con la prisa con que algunos sectores estaban solicitando las elecciones, ¿no? Inmediatas, en abril, en mayo, en junio, y daban fechas y plazos perentorios, ¿no? Si nosotros hubiésemos aceptado unas elecciones con esa ligereza, los actores políticos que necesitamos cambiar o necesitamos darle nuevos rostros, nuevas alternativas a la población, hubiesen sido los mismos. O sea, los mismos que la gente dice que se vayan ahora, serían los mismos que en abril del 2024 estarían regresando, o en abril del 2023, como lo planteaban algunos, porque los nuevos no iban a poder entrar, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que ha sido zanjado con esta nueva fecha. Ahora, la crisis de representación, sin duda alguna, pasa por fortalecer los partidos políticos, pasa porque dejen de ser organizaciones cascarón, pasa porque sean con candidaturas como vientres de alquiler, como fue el caso del presidente Castillo, ¿no? Que fue impuesto o fue designado a última hora en Perú Libre, como ya después nos hemos enterado, ¿no? Él no era militante, él no formaba parte del equipo, y lo que buscaba el señor Cerrón era un candidato que le ayude a pasar la valla electoral y no desaparecer como organización política, y terminaron con la conducción del país sin planes, sin programas, sin personal, sin gente calificada, con el resultado que ya todos conocemos. Eso es correcto lo que tú dices, ¿no? Claro, bueno, y por eso es que necesitamos fortalecer las llamadas primarias, las PASO, que tienen que hacerse de todas maneras tiene que hacerse en estas elecciones, quizá profundizarla, ¿no? Claro, bueno, muchas veces en realidad probablemente se busque más bien tener presencia en el Congreso a través de una bancada que pueda impulsar algunas iniciativas o intereses
bueno, de las agrupaciones políticas finalmente, ¿no? De hecho, yo supongo que una agrupación política, un partido político busca postular y asigna a un candidato a la presidencia o candidata para ganar, ¿no? Pero básicamente muchas veces lo que se busca es una persona de arrastre de votos y esto conlleva finalmente que haya una presencia en el Congreso de la República. Y sobre ese en particular, también me gustaría conversar con usted respecto a, pues, a este paquete de reformas o proyectos que se podrían incluir dentro de este relativamente corto periodo para poder aprobar alguna de ellas, ¿no? El tema que tiene que ver, por ejemplo, con la bicameralidad, ¿no? O, por ejemplo, con la renovación por tercios de congresistas, que podría ser para algunos una muy buena opción de válvula de oxigenación cuando se presenta una situación de saturación. Que es percibida por la población al ver que las personas por las que se votó finalmente no cumplen con las exigencias del electorado. ¿Qué le parece a usted esto? Sí, me parece bien, me parece razonable esa iniciativa que no es novedosa, se aplica en otros países, en otros modelos Claro, no es constitucionales. novedosa, pero nunca se pone a debate. Ese es el asunto. Sí, Ese no, es el asunto, el gran problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aparentemente no así hay un es. interés de que se impulsen ese tipo de reformas que podrían, sí, ayudar de alguna manera a mejorar la calidad de personas que llegan al Congreso de la República y, naturalmente, si es que no dan la talla para participar en la legislación de nuestro país o en la creación de nuevas leyes, pues obviamente tienen ahí una forma de renovarse. Efectivamente, es un tema importante y justamente ahora, Jorge, es cuando tenemos que discutirla. Creo que la situación en general y la crisis política, que no es de ahora, es de hace algunos años, y obliga a los partidos políticos a actuar con serenidad y responsabilidad y madurez frente al país, ¿no? La renovación se puede hacer por tercios o por mitades y se puede hacer, como ya hay una propuesta, renovación a la mitad del mandato de tal manera que la ciudadanía que lo elige tiene un espacio para renovar al congresista que no está cumpliendo con su función y con su labor, ¿no? Ujú. Y ese esquema permitiría también ver el tema de la reelección o no de los parlamentarios, ¿no? Quizás limitar la reelección a un periodo, ¿no? Porque no es muy popular, digamos, la iniciativa. Lo racional, lo ideal sería que se permita una reelección para generar una clase política preparada, con Ujú. experiencia, pero quizás sería importante esa renovación por mitades o por tercios a la mitad del mandato y además ver la reelección por un solo periodo, ¿no? Ahora, el tema de la bicameralidad no es muy popular, todos lo sabemos en la población en general, pero evidentemente se necesita mejorar la calidad de las normas, de las leyes que finalmente salen del Congreso de la República y lamentablemente el sistema que actualmente nos rige es unicameral, muchas veces incluso se obvian las segundas votaciones es simplemente un mero trámite en el propio hemiciclo, cuando debería haber un periodo de reflexión, de análisis mayor después de una primera votación para ver si finalmente se procede con la aprobación definitiva o no de una norma. Por esa razón, muchos señalan que la bicameralidad podría ayudar en ese sentido, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Sin embargo, en otros sentidos señalan que esto más bien es una puerta para abrir esta reelección permanente, indefinida, de congresistas, de legisladores, de parlamentarios. Y de hecho, ya en el 2018, si mal no recuerdo, se dio un referéndum en el que la mayoría de la población rechazó la bicameralidad. ¿Cómo se puede conjugar esto, ¿no? ¿Cómo hacer para poner en debate el tema de la bicameralidad, si eventualmente se puede aprobar en el Congreso de la República, teniendo en cuenta esta decisión que tomó la población hace algunos años respecto a este tema precisamente, que fue de rechazo? Uno, explicarle las ventajas de un sistema bicameral, como tú bien señalas. Fíjate tú, el número de proyectos o de autoras observada por el Ejecutivo es enorme, se ha incrementado en los últimos periodos, lo que quiere decir que la calidad normativa tiene mucho que desear, deja mucho que desear. Segundo, como tú bien señalas, las segundas votaciones inmediatamente de la primera se vota inmediatamente
Entonces, estos candados y estos mecanismos de control que el propio reglamento del Congreso ha establecido para evitar lo que tú percibes como algo negativo, siempre se termina aplicando y al final las normas salen rápidamente, se envían al Ejecutivo y son observadas. En cambio, teniendo un sistema de control de calidad, por decirlo así, o una cámara revisora, esto no pasaría, ¿no? Y lo segundo sería limitar el tema del gasto, ¿no? Por ejemplo, señalar de que la creación de una Cámara de Senadores, que sería con 60 senadores elegidos por distrito único, no debería generar, o sea, debería solventarse el gasto con el mismo presupuesto de este año, por ejemplo, de tal manera que no haya ningún incremento de gasto al erario público, ¿no? Y además de ello, limitar igual el tema de la reelección por una sola vez, ¿no? Sea diputado o sea senador, ¿no? Entonces, por ahí podríamos empezar estableciendo algunos principios básicos que la ciudadanía entienda que es un modelo que nos va a ayudar a tener mejor legislación y por tanto nos va a ayudar en la vida cotidiana, en la vida común. Segundo, que no va a haber mayor gasto al tesoro público. Y en el tema, por ejemplo, de las relaciones ejecutivo-legislativo que usted lo mencionó al inicio de nuestra conversación, ¿no? El tema, por ejemplo, de la vacancia por incapacidad moral, el tema de la cuestión de confianza. En el tema de la vacancia por incapacidad moral, por ejemplo, de hace 6 o 5 años, esta figura ha sido absolutamente manoseada. Han pasado varios gobiernos, desde el presidente Alejandro Toledo, pasando por Alan García, pasando por Ollanta Humala, pasando por el propio Pedro Pablo Kuczynski, y bueno, hasta Ollanta Humala por lo menos. La figura en la Constitución existía, la vacancia por permanente incapacidad moral, pero han habido casos sumamente criticados y cuestionados en los gobiernos que he mencionado y nunca se había pensado en aplicarla salvo a partir del gobierno de PPK, cuando hubo una mayoría absoluta importante en el Congreso, 73 congresistas de Fuerza Popular, que se inició este proceso, digamos, de plantear pedidos o solicitudes de vacancia por incapacidad moral. Y esto fuera de los casos en los que se han visto involucrados los expresidentes por las investigaciones que tienen. Me refiero al propio hecho de utilizar esta figura constitucional, que es una figura de extremo, para poder finalmente, no sé, generar, entre comillas, un control político, podríamos decir, pero mal enfocado en realidad. ¿Cómo se podría mejorar esta situación desde lo que usted señala en que debería también legislarse una reforma respecto a las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo? No, totalmente de acuerdo con tu comentario, ¿no? La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional de carácter extraordinario, ¿no? Y lamentablemente aquí se ha usado de consumo, ¿no? O sea, se ha usado como algo ordinario, algo consuetudinario, ¿no? Se ha malutilizado esta figura constitucional realmente, ¿no? Porque como tú bien también apuntas, la vacancia presidencial está presente en la tradición constitucional peruana desde 1823 y en toda la historia de lo que hemos estado revisando se pretendió aplicar únicamente en el gobierno del expresidente Guillermo Billinghurst y al final lo terminaron aplicando porque dieron un golpe de Estado y lo derrocaron, ¿no? Y luego ya se aplica en el tiempo de Alberto Fujimori por la situación que ya conocemos y luego ya con Kuczynski se hizo claro, de manera permanente. Fujimori, por ejemplo, ni en el 92 que dio el autogolpe se presentó en ningún tipo de situación de esta naturaleza o solicitud de esta naturaleza. De hecho, en todo el periodo que él estuvo en el gobierno, nunca hubo, obviamente no hubo porque no se podía, una solicitud de esta naturaleza del Congreso de la República. En el caso del señor Toledo, con varios casos de investigación que tuvo en su momento, tampoco se solicitaba este tipo de figura presidencial. Con el caso del señor García, sí, teníamos, por ejemplo, la situación que se presentó en el Baguazo, ¿no? Tampoco hubo ninguna situación de esta naturaleza. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido? Yo lo que creo es que el tema de la vacancia moral por incapacidad permanente hay que limitarla o hay que precisarla, que esta vacancia está referida a temas, el tema moral está referido al tema de salud, al tema de la incapacidad física o la incapacidad mental, ¿no? Y no confundirla con lo que hemos estado tratando de hacer en los últimos tiempos,
por temas de corrupción, temas de Ahí, comisión de delitos. digamos que intrínsecamente usted ahí está reconociendo que se ha mal utilizado No, la no, figura eso de es la lo que yo vacancia. siempre he dicho, Jorge, eso es lo que yo siempre he dicho y por eso es que APP en las dos primeras oportunidades votamos en contra. Ujú. Yo fui vocero el primer año y yo fui duramente criticado por algún sector de la prensa justamente por esta argumentación, ¿no? Yo lo que decía eso es precisamente lo que estamos conversando ahora, ¿no? Mm. Que esas vacancias no tenían sustento, no tenían fundamento, que era extraordinaria y se estaba utilizando a los 2 o 3 meses de iniciado el gobierno del señor Castillo, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre hemos expresado y ahora lo reitero y creo que la historia, los meses nos dan la razón. Entonces, ahí hay que precisar por ese lado e incorporar en el artículo 117 no solamente las 4 causales de acusación que están referidos en esta norma, Mm. sino también incorporar los delitos de corrupción, de tal manera que tampoco generamos impunidad cuando así sea necesario. Claro. Y eso también supongo que abriría una nueva discusión, porque si usted se incluye, digamos, como una causal de vacancia presidencial o los delitos de corrupción, estamos asumiendo que un presidente se le puede investigar, acusar y procesar en funciones. ¿Y dónde Exactamente. quedaría el derecho, digamos, a la presunción de inocencia? Claro, lo que sucede es que estamos hablando, como en el caso del presidente Castillo, los indicios, las acusaciones, los testigos, la gente cercana al mismo Palacio de Gobierno que empezó a declarar lo que estaba sucediendo. Entonces generaba y genera una situación de impunidad, ¿no? El artículo 117 no puede ser, digamos, un escudo frente a situaciones tan evidentes, ¿no? Entonces, permitir que sea investigado y Claro, permitir pero que digamos, sea fuera acusado. del señor Castillo, estamos, o sea, digamos que ustedes van a legislar para futuro, ¿cierto? Entonces, si a un presidente o Evidentemente. presidenta, como ha sucedido en todos los gobiernos de los últimos 30 años, durante su periodo se descubre o se denuncia algún tipo de hecho de corrupción o presunta corrupción, en fin, y se abren procedimientos desde la Fiscalía, eh, ¿cómo sería en ese caso? O sea, ¿podrían vacar a cualquier presidente o presidenta simplemente por el hecho de ser investigado? No, en este caso no estaríamos hablando de vacancia, ¿no? Estaríamos hablando de la posibilidad de que sea Acusado, investigado, investigado, que claro. sea procesado, ¿no? Exacto, sí, la vacancia sería por los temas que estamos señalando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la suspensión temporal que también se pretendía, ¿no? Ujú. Cuando la suspensión temporal estaba referida estrictamente a situaciones de salud, una operación, le dio COVID en UCI, pero igual se pretendió modificar en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esas interpretaciones bastante no correctas es lo que hay que evitar y hacer lo que Claro, corresponde ahora, como en la cuestión de confianza, ¿no? Por ejemplo, la efectivamente. cuestión de confianza se incorporó también en la Constitución del 93. O sea, no existía la cuestión de confianza para los nuevos gabinetes, ¿no? Ujú. Y esa cuestión de confianza también ha sido materia de controversia, de inestabilidad. Yo creo que también hay que retirarlo, ¿no? Claro. Definitivamente hay una serie de situaciones que se han presentado en los últimos 5 o 6 años que merecen reflexión, pero sobre todo acción por parte de los protagonistas y los hacedores de las leyes en nuestro país, que son finalmente ustedes, los congresistas de la República. Señor Salguana, me gustaría ya cambiar de tema, porque usted es representante de la región Madre de Dios y precisamente hoy día se cumple el 110 aniversario del Departamento de Madre de Dios. Y lamentablemente, Madre de Dios es una zona golpeada en nuestro país por una serie de actividades ilícitas que conllevan a otros ilícitos, ¿no? Minería ilegal, tal ilegal, explotación o trata de personas, explotación sexual de menores. ¿Qué reflexión podría hacer usted al respecto? Y en todo caso, si es que hay alguna iniciativa, no sé si de su propio despacho o del propio Congreso de la República, para mejorar, valga la redundancia, esta situación que envuelve actualmente a Madre de Dios. No, te agradezco la mención. Efectivamente, el día de hoy, hace 110 años, se expidió la ley 1782 de creación política del Departamento de Madre de Dios por el entonces presidente, justamente que estábamos hablando del presidente Guillermo Billinghurst Angulo, ¿no? El que se le pretendió vacar en su momento, ¿no? Madre de Dios es un departamento fronterizo, es un departamento el tercero más extenso del país, es un departamento que tiene grandes posibilidades de desarrollo
y como muchas regiones alejadas del centro de poder, son unas regiones que tienen muchas posibilidades, pero también tiene un problema de fondo, que es la ausencia del Estado, ¿no? Entonces hay una enorme presión sobre los recursos naturales, somos un departamento rico en recursos, en bosques, en minería, en recursos agua, tierras, agricultura, comercio internacional con Brasil, Bolivia, tenemos actividad de turismo muy intensa, ¿no? Recibimos más o menos 400.000 turistas al año, estamos cerca a Cusco y Puno, que reciben, bueno, 2, 3 millones de habitantes, entonces, de turistas. Entonces tenemos grandes posibilidades de desarrollo, pero como usted ha señalado, tenemos también problemas que resolver. Y desde nuestro despacho hemos instado una serie de iniciativas legislativas para, primero, tratar de ordenar las actividades económicas más importantes, ¿no? Y me refiero a ordenar la actividad minera, que justamente si no formalizamos, si no ordenamos, es una fuente inagotable de otro tipo de actividades ilícitas, ¿no? El tema de la delincuencia común, los temas que usted ha señalado, la minería ilegal, la deforestación, la tela ilegal, el uso de mercurio de manera indiscriminada, ¿no? Y otra serie de situaciones complejas, ¿no? También ordenar el tema agrario, el saneamiento físico legal de los terrenos, de los predios rurales, las oportunidades que tengamos para apoyar con agricultura para el desarrollo de actividades productivas. Claro, pero esto obviamente cuidando también el respeto, digamos, a las áreas naturales propiamente, ¿no? Porque también a veces se podría confundir el hecho de la formalización de los terrenos, en fin, o de los territorios, y esto a algunos les hace prender las alarmas, ¿no? Referido a que se puede dar espacio para que se exploten precisamente territorios que son finalmente patrimonio natural. Entonces, ahí hay un equilibrio del que se debería pensar también. No, sí, lo que sucede es que primero en las áreas naturales protegidas está prohibido todo tipo de actividad económica, ¿no? Salvo algunas, como por ejemplo la extracción de castaña, que sí está permitida porque es una actividad sostenible, ¿no? También está permitida una actividad agraria, pero siempre controlada por el CERNAN, que es la que administra las ANP, ¿no? El Bahuaja Sunene, la Reserva Tamopata, el Parque del Manu, etcétera, ¿no? Que son grandes depositarios de mucha biodiversidad en la región. Y en cuanto al sector minero, hay que precisar también que la actividad minera se desarrolla solamente en lo que se llama el corredor minero de Madre de Dios, creado por el decreto legislativo 1100, que ocupa un área más o menos del 6.7% de Madre de Dios. Solo en esa área está permitida y ahí es donde estamos aplicando ciertas modificaciones legales para ordenarla y permitir una minería pues realmente sostenible. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable. Muchas a ti, Jorge, y un gran abrazo a mis paisanos de Madre de Dios en el 110 aniversario de creación política. Gracias. Listo. Extendemos el abrazo, también el saludo a todos los compatriotas en